Buenos días, hermanos. Acomodar acá. Y de paso les recuerdo, pido el favor que pongan sus celulares en silencio o en modo avión, sobre todo y en especial si tiene algún tono, un ringtone de esos poderosos, ¿no? O peculiares, o exóticos, o alguna de esas categorías. Bueno, hermanos, voy a acomodarme acá. Bueno, hermanos, hoy es el día del Señor y nos reunimos para buscarlo, nos reunimos para conocerlo, nos reunimos para sujetarnos bajo su palabra, a su instrucción, a su enseñanza, y que podamos juntos reconocerlo a Él por medio de la palabra como lo que es Él, ¿no? Como el suficiente, poderoso y glorioso Salvador que nosotros tenemos. Mis hermanos, les pido que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1. Voy a estar predicando los versículos 1 al 4. El próximo sermón comenzaré la serie de Nehemías, si Dios permite. Predicamos Esdras, vamos a predicar Nehemías. El otro año, cuando acabemos Nehemías, lo más probable es que vayamos a 2 de Corintios o Hebreos o Apocalipsis. Estamos orando para ver hacia dónde el Señor quiere llevarnos a navegar en su palabra. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Padre, esta es tu palabra, Señor. Ruego me ayudes y me asistas para poder enseñarla a mis hermanos, pero sobre todo para poder vivirla yo, Señor. Ayúdanos como iglesia. Ayúdame como pastor, Señor, como alguien que solo desea servir, a poder hacerlo para tu gloria y para honrarte, Señor. Gracias por este día que nos darás también un espacio propicio para que busquemos tener comunión, Señor, entre nosotros. Gracias, Padre. Amén. Estas últimas 3 semanas para mí ha sido un tiempo bien bonito, bien especial, complejo, pero maravilloso. Y una de esas cosas que en lo que yo meditaba en este tiempo, luego de el fallecimiento de mi abuela la semana pasada, era en aquello que nosotros hemos recibido. Yo pensaba, cuando meditaba en las visitas que hacía a su casa cuando era niño, ¿no? Más allá de las buenas comidas que uno puede tener cuando se reúne toda la familia, ¿no? Aparte, mi abuela fue la que me heredó muchos placeres culinarios, ¿no? Por medio de los cuales ella levantó también a 9 hijos, ¿no? Una de las cosas que disfrutaba no solo era esa frase común, ¿cómo han crecido los niños?, ¿no? Sino también ir a la casa de la abuela era como viajar en el tiempo, ¿no? Las paredes de su casa estaban llenos de los testimonios de su juventud, pero también de los testimonios de sus hijos, ¿no? Esas paredes mostraban aquellas fotos blancas y negras, preservadas por un buen enmarcado, que me recordaba o me mostraba que incluso mis tíos, esos enormes hombres de 2 metros, aún un día habían sido pequeños niños, ¿no? Me mostraba que incluso mi madre, mi mamá, también había sido una niña.
Por otro lado, esas paredes también evidenciaban historias maravillosas de cómo cada uno de ellos terminaron su colegio, después cómo cada uno de ellos terminaron su universidad, cómo algunos se fueron por el lado militar y cómo esa historia familiar se fue construyendo. Así que ir a la casa de mi abuela era conocer mis orígenes en cuanto a lo terrenal, o al menos los orígenes de los últimos, no sé, 100 años hacia atrás, ¿no? Para un niño, esto era algo maravilloso, tener esa posibilidad de hacer esa travesía, ese viaje, ¿no? Viniendo a la carta a los hebreos, podemos pensar en niños que también tenían la posibilidad de hacer ese tipo de viajes para conocer sus ancestros. Solamente que ellos no tenían fotos, mucho menos videos, mucho menos YouTube, mucho menos redes sociales, ¿no? Ellos habían recibido un legado y unos testimonios en un tiempo que, aunque no tenían esas facilidades, tenían testimonios mucho mayores que los nuestros. Un niño judío podía mirar hacia atrás y ver al padre de su bisabuelo y al padre de este y al padre de este y atrás y atrás y atrás hasta llegar a la primera pareja, Adán y Eva. Muchos mensajes ellos podrían recordar que habían sido dados alguna vez por los profetas. Incontables historias acerca del poder de Dios y de sus señales. Un niño judío de esa época, bueno, incluso los niños judíos de hoy podían hablar esas historias que para nosotros hoy parecerían fantasías, ¿no? ¿Has escuchado? Mi abuelo me contó la historia de cómo el Señor abrió el Mar Rojo. Mi abuelo me contó la historia de cómo había una montaña que en medio de truenos, luces, humo, escuchó y fue retundada por la misma voz de Dios dando sus palabras a nuestros ancestros. Fue un mensaje que requirió muchos mensajeros, ángeles, muchas visiones, muchos sueños que Dios había dado a sus profetas para traer su palabra a esta nación. Para estos niños que ahora, poniéndonos en el siglo I, muchos de ellos ya eran adultos, padres de familia, y que habían llegado a la fe cristiana, que habían llegado al camino, estaban escuchando esta carta también en medio de la oposición. Es decir, estos eran herederos de un gran legado, pero ahora habían abrazado a Jesús como Salvador, y entonces estaban siendo perseguidos incluso por aquellos que también habían recibido su mismo legado, por aquellos que habían escuchado sus mismas historias, tal vez por aquellos que habían sido sus compañeros en las enseñanzas de la sinagoga. Así que era para ellos necesario escuchar cuál era aquella fe que los sostenía y que estaba basada en un mensaje que, aunque parece difícil de creer, era un mensaje mayor que cualquier mensaje dado antes. Era un mensaje mayor incluso que el mensaje que había dado el profeta Moisés, ¿no? Pero no solo el mensaje era mayor, el que ellos estaban recibiendo, sino que aquel por medio del cual vino ese mensaje también era mayor que cualquier cosa que sus padres les hubieran contado o que hubieran vivido en la antigüedad. Mi deseo hoy, mis hermanos, al venir a estos textos en Hebreos capítulo 1, es que podamos ver a Cristo como el mayor y el más glorioso mensajero que nos muestra la gloria de Dios. Y cómo ese mensaje, como Cristo mismo nos muestra también o nos anuncia que hay una salvación mayor. He titulado mi mensaje, No hay mensajero mayor, no hay mensaje mayor, y lo haré abordando 2 puntos. En primer lugar, versículo 1 y 2, Cristo el mensaje mayor, y en segundo lugar, versos 3 y 4, Cristo el contenido del mensaje mayor. Así que versículo 1 y 2, Cristo el mensajero mayor. Nuevamente, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó
heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El primer verso de nuestro texto nos muestra algo que todo judío sabía, aún los judíos que no eran cristianos. Ellos sabían que Dios había hablado, ¿no? El primer libro de su Torá, el Génesis, comenzaba diciendo: en el principio Dios. Y en ese principio Dios creó por medio de su palabra. Dios ha hablado a lo largo de la historia de Israel. Nosotros tenemos una historia corta como nación. Y mucha de esa historia está fundamentada en algunos próceres, algunos hombres nobles, pero también nuestra historia, sobre todo la historia reciente, está marcada por dolor, por tristeza, por pecado, ¿no? La historia del pueblo de Israel, aunque tiene ciertas similitudes, también está a un abismo de distancia, porque su historia estaba marcada por la palabra misma de Dios, por los actos redentivos de Dios y por las muestras del poder del Dios en el cual ellos creían. Eran un pueblo especial entonces. Ellos habían recibido los oráculos o el mensaje o la palabra de Dios. El Señor había hablado por medio de Moisés. Les había mostrado que había un Dios creador de todo el universo, que había un Dios que había creado todas las cosas y que ese creador no estaba distante. Es decir, ese creador no creó y se fue para ver qué pasaba con su creación, sino que ese creador había decidido revelarse a los hombres, y no solo eso, sino relacionarse con ellos en una relación maravillosa y especial de pacto. Dios se mostró también por medio de los que escribe Moisés, se mostró a Adán en el huerto del Edén. Se mostró como ese Dios cercano, como ese Dios amoroso, como ese Dios sustentador, pero como ese Dios también dador de ley. Ante esta revelación, ante esta muestra acerca de quién era Dios, Adán lo que hizo fue responder con rebeldía, insultando su mandato. Pero a pesar de eso, nosotros vemos que el Señor se dirige en amor, lo busca y le da nuevamente una palabra y una promesa, y es: vendrá alguien que hará lo que no pudiste hacer. Vendrá alguien que aplastará la cabeza de esa serpiente, será herido en el proceso, pero entonces Él podrá vencer. Luego en la historia de la Escritura, Dios habló por medio de los ángeles y por medio de visiones a Abraham, Isaac y Jacob, para darles diversas promesas acerca de la descendencia que vendría a ser un gran pueblo. Nosotros vemos Génesis capítulo 12. El Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una grande nación. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios también, aparte de mostrarse como aquel que iba a formar una gran nación, ojo, a partir de un hombre anciano, ¿no? Dios no toma a Abraham siendo un muchacho ahora tengo que cambiar el ejemplo. Dios no toma a Abraham siendo un muchacho de 40 años, ¿no? Lo toma siendo un hombre mayor, ya en una etapa de su vida donde hablar de descendencia no era otra cosa que tal vez hablar de algo que nunca pasaría. Y en esta revelación que Dios da a Abraham, también le dice: ojo, pero tu descendencia será peregrina, será esclava en una tierra que no conocen por 400 años. ¿Puede imaginar este mensaje? Que alguien le dijera a usted: ¿sabe qué? Mire, sus descendientes de acá a 400 años les va a ir mal. Van a ser esclavos, van a estar oprimidos, ¿no? Ninguno de nosotros diría tal vez: bueno, amén, gloria a Dios. Dios le dice esto a Abraham: 400 años serán esclavos, sin embargo, luego los visitaré, yo vendré y juzgaré también a esa nación que los hizo
esclavos. Más adelante vemos cómo Dios se revela a uno de esos descendientes de Abraham. Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus 12 hijos que formarían esas 12 tribus. Y al morir este hombre ya anciano, después de todo su caminar, Jacob comienza a bendecir a cada uno de ellos. Y nosotros vemos en Génesis capítulo 49 como en medio de esa bendición el Señor le dice por medio de Jacob a la tribu de Judá, que de ellos vendrían los reyes. Vamos a mirar ahí rápidamente, Génesis 49, cuando Jacob está hablando de cada uno de sus hijos, versículo 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada toda obediencia. Hasta que venga Silo, el Rey, el Salvador. Y a él sea entonces toda obediencia. Dios se mostró entonces a estos hombres en el principio de su historia. Luego se muestra a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, mostrándose como aquel Dios que era, que es y que nunca dejará de ser. Yo soy el que soy. Pero no solo se manifiesta a Él con su nombre que muestra su eternidad y su eterno presente, sino que también le dice: yo me he acordado de las promesas que hice a mi pueblo y he venido como redentor a salvarlos, he venido a rescatarlos. Dios también se muestra a este pueblo por medio del Éxodo, toda la liberación que el Señor hace para este pueblo, juzgando a los dioses de Egipto por cada una de las plagas. Esto sería maravilloso, una conversación entre esos niños judíos, ¿no? En el desierto, recordando las estatuas de los dioses, ¿no? De Osiris, de todos estos dioses egipcios, las grandes pirámides, ¿no? Diciéndose uno a otro: wow, era impresionante, y nuestros padres les tocaba construir esos monumentos para esos dioses. Pero luego el Señor empezó a juzgar uno por uno, hasta que al final, con la muerte de Faraón, mostró que solamente hay un Dios, y no era el Dios de los egipcios, sino nuestro Dios, el Señor. Dios se mostró a ellos entonces abriendo el mar, haciéndolos pasar como por tierra seca, mostrando que Él era el gobernante también y que era el que gobernaba sobre su creación, y juzgando a los dioses también luego se muestra como aquel único que tiene el derecho de dar la ley. Pero antes de dar la ley también se muestra a ellos como aquel que los sustentó por medio del maná, por medio de las codornices, por medio del agua que brotaba de la peña, mostrando que Él era su sustentador. Dios se mostró a ellos también en el monte Sinaí como temible, como santo, como poderoso, aquel cuya palabra los hombres no podían resistir. Se muestra como el santo que quiere que su pueblo sea santo, y por eso le da la ley. El propósito de la ley entonces era que el pueblo viviera separado, que fuera diferente a todas las demás naciones de la tierra. Dios se mostró a este pueblo con su poder, a pesar incluso de que era un pueblo rebelde. Y a pesar de su rebeldía, cumple su promesa y los hace ingresar a la tierra que había prometido a sus ancestros con grandes señales. Se mostró a ellos en misericordia en la época de los jueces, una de las épocas más oscuras de Israel, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando recibían el castigo o la consecuencia de su pecado, eran como nosotros: ay, Diosito, ¿no? Ay, Señor, ahora hice esto y la consecuencia fue esto. Ay, perdóname, por favor. Y tal como hizo con ellos,
y hace a veces con nosotros, Dios escuchaba por pura misericordia sus palabras y sus clamores y decía, ok, levantaré a un juez para que lo libre de sus angustias de los filisteos. Y luego nuevamente el pueblo se rebelaba en contra del Señor. Dios habló en medio de su pueblo y habló por medio de Samuel también, mostrándose como aquel que los guiaría como nación y que sabe cuál es el tipo de rey que al pueblo le conviene, cuál es el tipo de rey que podría realmente guiarlos a la tierra que el Señor les había dado y que pudiera gobernar. Se muestra como aquel Dios que no mira las apariencias, que no mira lo externo, sino que mira el corazón, ¿no? Y algunas veces nosotros decimos, no, es que Dios mira el corazón. Grande cosa es eso y debería darnos miedo. Él conoce los más profundos pensamientos de su corazón. No diría, yo prefiero que mire mi exterior, ¿no? Que el exterior uno se viste medio decente y parece que es decente, ¿no? Pero el corazón no puede disfrazarse de ninguna manera. Amén. Dios entonces se mostró por medio también, luego de Samuel, por los profetas que levantó en la época de los reyes. Les recordó que ellos tenían necesidad de guardar la ley y de volver al Señor. Les habló dándoles advertencias de juicio para mostrarles que Él es tardo para la ira, pero grande en bondad. Mostró en la vida de los reyes de Israel cómo sufre el pueblo y es llevado a pecar cuando sus líderes son perversos, pero también mostró cómo los líderes generalmente reflejan el pecado de lo que todos y de lo que toda la nación es. Habló por medio de Ezequiel, no solo advirtiendo que serían llevados a Babilonia, sino diciendo que Dios mismo en algún momento de la historia en el futuro vendría a ser su buen pastor y los vendría a guiar Él mismo. Ezequiel 34, versículo 11. Vamos a ir allí rápidamente. Ezequiel 34, 11 dice lo siguiente. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas, las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Dios, mis hermanos, había hablado muchas veces y de muchas maneras. Había hablado por medio de sus profetas, mostrando cómo al pesar del pecado de ellos, Dios había estado dispuesto también a reservar un remanente. A pesar de su rebeldía, Dios había guardado una manada pequeña que sería aquel remanente que sería guiado por el Mesías como el buen pastor que vendría. Dios mostró también a lo largo de la historia la fidelidad de sus promesas. Hizo volver a Judá del destierro junto con Zorobabel, Esdras y Nehemías, lo que hemos estado viendo también, y levantó profetas para guiar al pueblo a levantar el templo y adorar al Señor. Dios se mostró en medio del destierro también como aquel que estaba por encima de los babilonios y los persas. Se mostró como aquel que es capaz incluso de guardar a sus siervos, como recordamos en la historia de Daniel y sus amigos en el horno de fuego. Sadrac, Mesach y Abednego, quienes se habían negado a doblarse ante la estatua y habían sido amenazados con el horno de fuego, fueron guardados por el Señor. Mis hermanos, el Señor habló también por medio del último profeta del Antiguo Testamento. Habló por medio de Malaquías, reprendiendo a los reyes de este mundo y anunciando que el gran día del Señor vendrá. Así que, mis hermanos, Dios había hablado de muchas formas y en muchas partes, como también se puede traducir este texto.
Él había hablado en muchas partes su mensaje a su pueblo. Sin embargo, luego de Malaquías, el Señor cayó. 400 años de un oscuro silencio. El pueblo que había estado acostumbrado a escuchar la voz de Dios, ahora no tenía a quien escuchar. No tuvo más sino un largo silencio. Y era un silencio difícil, hermano, para un pueblo, porque parecía que aún faltaba algo por decir. Todo eso que ellos habían escuchado por sus padres y de todas las generaciones pasadas, toda esa revelación, aunque fue creciendo con cada uno de los profetas que se levantaba, siempre parecía que no había terminado. Moría un profeta y Dios tenía que levantar a otro profeta porque aún tenía algo que hablarle a su pueblo. Pero ahora, luego de Malaquías, parece que el silencio tenía la última palabra. Sin embargo, ¿había Dios acabado de dar su palabra? ¿Había Dios firmado en la última página de esos pergaminos que no había nada más por decir? Cuando pensaba en esos 400 años de silencio, los pienso como ese tiempo de preparación del escenario de este mundo para escuchar al más glorioso mensajero que el Señor enviaría. Recuerdo cuando estábamos navegando en la época del rock and roll y de la música, ¿no? Cuando iba a un concierto, ¿no? O si usted nunca fue músico, pero usted fue a un concierto, ¿no? Y se presentaba una gran estrella, ¿no? El centro del evento, ¿no? Aquel por el cual usted había estado ahorrando y por el cual usted había pagado la boleta, ¿no? Meses tal vez, ¿no? Bueno, ahora con el Movistar Arena otra vez se vuelve a saber de esas cosas, ¿no? Esos 400 años de silencio es como ese espacio entre el último telonero y el artista principal, ¿no? Todo queda en silencio, todo queda oscuro y en medio del escenario, aunque no se vea mucho, comienzan a pasar cosas. El sonido que usaban los teloneros no era el sonido que usaba el artista principal. Todo empieza a cambiar, aún la tarima, el escenario, todo. Durante los 400 años de silencio, el mundo entero se estaba preparando para la venida del gran mensajero de Dios. Todas las piezas estaban siendo movidas por el Señor. Los imperios de la tierra, el imperio babilonio había sido conquistado por Persia, después vendría Alejandro el Grande y después vendrían los romanos a conquistar y a expandir ese imperio, a hacer carreteras para que todo camino llegara a Roma. Empezaron a prolongar el griego como el lenguaje común, un imperio, una lengua, la filosofía comenzó a esparcirse y entonces después de ese oscuro silencio, Dios habló. Pero en estos últimos días, dice el autor de Hebreos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Oh, Dios mío. Dios había hablado a su pueblo por medio de muchas maneras. En muchas maneras había hablado y por medio de muchos mensajeros. Pero ahora habló por medio del Hijo. De aquel que constituyó como heredero de todo y por medio del cual incluso Dios creó todas las cosas. El Hijo era la razón de la creación. El Hijo era la razón de la promesa a Abraham. El Hijo era la razón por la cual los jueces salvaron a un pueblo rebelde. El Hijo era la razón de levantar un buen rey. El Hijo era la razón de preservar a una manada pequeña de pueblo fiel para que entonces Él pudiera llegar y meterse en la historia de los hombres y mostrar quién es Dios. Ningún mensajero anterior a Cristo había podido levantarse a decir ese tipo de cosas. De ninguno de ellos se había podido decir eso, ni siquiera de Moisés, el más grande de los profetas, alguien jamás había escrito, ¿sabes qué? Es que Dios creó todo para que Moisés naciera. No.
Ningún mensajero anterior podría decir no solo que era la causa de la creación, sino que también era aquel que sustenta todas las cosas que existen, mi hermano. Lo que sostiene nuestro mundo no es el sistema económico, no son las naciones, no son la ONU, no es la OEA, ninguna organización. Lo que sostiene este mundo es Cristo mismo. Nunca había existido un mensajero que trajera la palabra de Dios en esta manera. Nunca hubo alguien que habló de parte de Dios que pudiera decir que era su hijo. Afirmar ser hijo de Dios no era otra cosa que afirmar que se era Dios mismo. Esa es la razón por la cual varias veces intentaron apedrear al Señor. Usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, porque ellos entendían que cuando Cristo decía yo soy el Hijo de Dios, no estaba diciendo otra cosa que yo soy Dios. Pero en estos últimos días, Dios habló por medio del Hijo. Todas esas partes de ese mensaje que parecían que no estaban completas. Vendrá un rey, pero sufrirá. Vendrá una descendencia y herirá a la serpiente, pero vendrá alguien que será rey, pero también es necesario que sea sacerdote, pero también es necesario que hable de parte de Dios. Todos estos mensajes que habían sido dados en partes en la antigüedad, ahora finalmente pueden ser dados de una manera plena en Cristo. Ningún hombre, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ninguno de los profetas podía resistir en su persona todo el mensaje completo de Dios. Era necesario que Dios mismo viniera para mostrarse como aquel único que pudiera dar el mensaje de salvación. En estos últimos días Dios habló por medio de su Hijo. ¿Quién cree usted que es Jesús? Muchos hombres sí creen que fue un mensajero y creen que fue un profeta. Pero lo que me dice el texto es que no fue solo un profeta. ¿Quién cree usted que es Jesús? ¿Qué dice usted acerca de él? Solo ese tipo de mensajero, un mensajero mejor que todos. Era necesario un mensajero santo, porque todos los profetas de antes habían pecado. Todos habían fallado. Todos los reyes, aún el mejor, aún el hombre conforme al corazón de Dios, adulteró. Era necesario un mejor mensajero. Era necesario un mensajero en cuya faz no pudiera mancharse de ninguna manera el mensaje del Señor, mis hermanos. Cristo es el mensajero mayor, pero Él no solo es un mensajero. Al ser el Hijo de Dios, al ser el heredero, al ser el anunciado por todos los otros, Él mismo viene a ser el contenido de un mensaje mayor. Versículo 2 y 3, mi segundo punto, Cristo, el contenido del mensaje mayor. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El autor de Hebreos ahora describe quién es ese Hijo. ¿Quién es ese mensajero por medio del cual ahora Dios ha hablado en estos últimos días? Lo primero que dice es que el Hijo es el esplendor mismo de la gloria de Dios. El contenido del mensaje de la palabra que es traída por el Hijo no es otro, sino mostrar la misma gloria del Señor. Como bien dijo el apóstol Juan, Cristo ha venido a habitar en medio de nosotros. Cristo ha venido a ser un tabernáculo, una casa donde se muestra la presencia de Dios para estar en medio de nosotros. Cristo es aquel verbo, aquella palabra que ahora ha tomado carne y hueso. Aquel verbo venía a este mundo, era en el principio Dios, estaba con Dios y por Él fueron creadas todas las cosas. Cristo, mis hermanos, no solo es el mensajero, es el mensaje hecho carne. Es el Logos de Dios, es la palabra de Dios que caminó en medio de su pueblo. ¿Puede usted imaginar por un momento
recordar otra vez el Sinaí, usted puede leer eso en Éxodo 19 al 21 más o menos. Dios hablando a este pueblo, ¿no? En medio del desierto. Una montaña cubierta por humo, rayos, truenos. Nadie podía acercarse porque moriría. Y cuando se escucha la palabra de Dios, aunque el pueblo estaba abajo del monte, escucharon la palabra de Dios. Y para ellos fue tan terrible que le dijeron a Moisés, nunca más queremos escuchar a Dios, porque es terrible escuchar la voz del santo. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, mi hermano, realmente nos damos cuenta que nosotros no somos santos como Él. Y para uno eso no es fácil. Dios hablando en el Sinaí, el pueblo diciendo, no, ahora necesitamos que alguien hable en medio de los dos. Moisés, tú habla con Dios y luego ven a hablar con nosotros. Bueno, esa misma palabra, ese mismo Dios que habló en el Sinaí con estas tremendas y terribles señales, era aquel que ahora estaba enviando a su Hijo para él mismo hablar. Mi hermano, ante la palabra del Señor, si hubiera sido su deseo, todos los hombres que lo escucharan hubieran caído al piso de una vez. Así como cuando lo buscan en el Evangelio de Juan y dicen, estamos buscando a Jesús, y él dice, yo soy, todos caen. Pero hubiera sucedido todo el tiempo durante su vida y no solo hubieran caído por un momento, hubieran caído muertos. Él es el resplandor de su gloria. Aquellos hermanos que cuando tienen la bendición de que sus hijos se parezca a uno de los papás, ¿no? Uno dice, wow, es igualito, ¿no? Y es el resplandor de mi faz, aunque no hay gloria en nosotros, ¿no? Nuestros hijos no pueden heredar ese tipo de semejanza, pero Cristo ha manifestado y ha heredado esa semejanza con su Padre de una manera gloriosa y perfecta que nadie más puede haber recibido. Él es el resplandor de la gloria y es la expresión misma, la expresión exacta de su naturaleza. En Cristo, mi hermano, se mostró la gloria, la naturaleza, el poder, la misericordia, la justicia, la santidad, la bondad y la fidelidad del Señor. Y todos los otros atributos que no me acordé. Cristo es la manifestación exacta de quién es Dios. Todo ese mensaje que habían dado en los tiempos anteriores, todo ese mensaje que revelaba algo acerca de Dios, todas estas partes, unas mostraban a un Dios de ira, otras mostraban al Dios misericordioso, otras mostraban al Dios fiel, otras mostraban al Dios bondadoso. Todas estas partes de estos mensajes del antiguo pacto se vienen a hacer uno en la faz de Jesucristo. El Hijo es la imagen misma de su esencia. Este mensajero, que es el mensaje mismo, la palabra de Dios hecha carne, vino a mostrar la misma esencia de Dios. Es la expresión exacta de su naturaleza. Es este Hijo el que finalmente ha mostrado la santidad, el poder y la bondad de Dios. Pero también, como decía hace un rato, Él es aquel que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Cristo es el que sostiene todo. Cada respiración que damos, cada día que vivimos, se vive porque el Señor ha querido que lo vivamos. Hermanos, la vida, yo espero que usted ya a estas alturas se haya dado cuenta, tal vez los más jóvenes no. La vida es un suspiro. Es un momento. Mi abuela se fue de 93 años. Cuando yo miraba la foto de mi madre ahí en su regazo, cuando se estaba casando con mi papá, yo decía, wow, parece que hubiera sido ayer. Y de seguro para mi mamá parece que había sido el día anterior. Pero habían pasado ya décadas. La vida es como la flor de la mañana, en la tarde ya está seca. Y se sostiene esa vida que se nos da por un momento en esta tierra solamente por la gracia, solamente por la misericordia, solamente por el favor, solamente por la bondad de Dios, hermano y asistente, a pesar de quién es usted. Tal vez uno a veces dice, ¿no? Yo antes de ser cristiano decía, yo no necesito a Dios. No.
soy inteligente, leo y me acuerdo de las cosas, ¿no? No necesito a Dios, ¿no? Pero aún pensando que no lo necesitaba, era Él el que estaba sosteniendo mi vida. Y con paciencia, no me aniquiló cuando merecía ser aniquilado más de lo que merezco ser aniquilado ahora. Me trajo a sus brazos. Si usted está acá hoy es porque el Señor lo ha sostenido hasta ese momento. Si usted está escuchando este mensaje es porque Dios quiere que usted lo escuche. Él es el que sustenta todas las cosas, mi hermano. Pero no solo eso, versículo 3 en su segunda parte dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra cosa que se mostraba en el mensaje que se había dado a lo largo del Antiguo Testamento era que Dios toma en serio el pecado. La muestra de eso era el sistema de sacrificios. Usted vivía en Jerusalén, usted veía ahí el templo en toda su majestad, pero al mismo tiempo si usted se acercaba a los atrios, usted se acercaba a los lugares donde hacían los sacrificios, usted se daba cuenta de que Dios no juega con el pecado, que la paga del pecado efectivamente es la muerte. Y usted se acercaba allí y usted decía: wow, Dios está irado con el pecador, Dios aborrece el pecado. Y era necesario entonces que se levantara un sumo sacerdote, que fue Aarón y después todos sus descendientes, para hacer sacrificios, y luego se moría el sacerdote y tenía que ser levantado otro, y sacrificios, y luego otro sacerdote, y sacrificios, y ningún sacerdote nunca pudo descansar. Pero ahora del Hijo se dice que se sentó, habiendo llevado a cabo la purificación de los pecados. El Hijo se sentó a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Usted puede decirme: pero para mí no es importante un sacerdote, eso qué labor tiene, ¿no? Hoy día en nuestra cultura ya no estamos llevando animales, ¿no? Sin embargo, hermanos, el sacerdote era esa imagen de aquel que lo reconciliaba con Dios al presentar su sacrificio. Tal vez usted ya dice: no, yo estoy a una distancia muy larga de Israel, pero tal vez usted tiene pequeños sacerdotes en su vida, ¿no? Que le dan una falsa seguridad delante de Dios. Ese legalista interior que dice: wow, yo soy mejor que mi vecino. Mire, otra vez llegó borracho. Yo no, ¿no? Ese sacerdote chiquito que dice: wow, me ascendieron en el trabajo. Ya soy mejor que el 95% de los colombianos que ganan menos de 4 salarios mínimos, ¿no? Usted tiene esas pequeñas sensaciones falsas de seguridad. El único que puede reconciliarnos verdaderamente y eternamente con el Señor no es otro sino el Hijo, Jesucristo. El único que después de haber presentado un único sacrificio y para siempre, como habla también Hebreos, como el sumo sacerdote, pero también como la ofrenda, es el que pudo sentarse en la majestad de las alturas después de haber dicho: consumado es. Todo lo anunciado en el principio de este sermón apuntaba a que el Hijo viniera, mostrara quién es Dios y al mismo tiempo que diera solución definitiva al mayor problema que tenemos los hombres. Mi hermano, el mayor problema que usted tiene no es su trabajo, no es su vecino, tampoco es su esposa, si usted piensa que su esposa es un problema. El mayor problema de los hombres es que estamos enemistados con Dios. El mayor problema de nosotros es nuestro pecado. Y el otro gran problema es la muerte. La muerte es un gran enemigo. Y es un enemigo del cual no podemos escapar. Pero es un enemigo al cual el Señor pudo vencer. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de los santos. Toda nuestra vida es conducida hasta un final, a no ser de que el Señor vuelva antes. Toda nuestra vida va a apuntar a un final. O sea, que nos vayamos más jóvenes, más adultos, o sea, que nos vayamos ancianos, que pasemos
las 8 o las 9 décadas, llegaremos a ese punto. La pregunta es, ¿quién cree usted que le permitirá llegar a ese punto con esperanza y con gozo? No hay nadie más que pueda hacer eso, sino solamente el que se sentó y después. A la adoración de los ángeles y al misticismo, yo quiero decirle hoy que usted debe arrepentirse. Ni Gabriel, ni Miguel, ni el arcángel de esto, ni el arcángel de lo otro puede ofrecer salvación, sino solamente Cristo. Él tiene un nombre mayor que el de los ángeles y que el de los mensajeros que hemos tenido. Toda la historia del Antiguo Testamento preparaba el escenario para el mejor mensajero. Todos los mensajes anteriores apuntaban al mensajero mayor, al Hijo. Toda la historia se preparaba para su llegada, para la llegada de la palabra de Dios hecha carne. Mi hermano, y la historia después del Nuevo Testamento, nuestra historia, está preparando todo para que ese Hijo que una vez fue recibido en los cielos, de allá mismo descienda. Hermano, Cristo va a volver. Toda la historia antigua preparó a la humanidad para que Él viniera. Y toda nuestra historia ahora, después de su resurrección, apunta a que Él regresará. La historia posterior entonces nos lleva a pensar en que Él vendrá. Era necesario, mis hermanos, que presentara una ofrenda definitiva para que por medio de ella su pueblo, el remanente escogido, pudiera estar junto a Él en su regreso para siempre, por toda la eternidad. Cuando uno no conoce al Señor, cuando uno no tiene este tipo de esperanza, la muerte, en la mayoría de los casos, viene a ser algo que tememos en gran manera. En otros casos, algo que queremos negar, en otros casos decir, no, el hombre se muere y ahí queda todo, ¿no? Pero algo en el fondo de nuestro corazón, si usted realmente está seguro de que al ser enterrado o cremado o lo que sea que usted prefiera que hagan con su cuerpo, todo acaba, entonces usted, ¿por qué aún tiene temor de morir? Si ahí termina todo. Cristo es el mayor y más glorioso mensajero. Él nos muestra la gloria de Dios y por eso nos anuncia una salvación mayor. Hermano, Cristo nos ofrece una salvación definitiva, eterna y para siempre. Algunas cosas finales. Cristo y solo Él es el que purificó nuestras almas. Y usted necesita de eso. Usted necesita el sacrificio del Señor. Usted necesita que Él purifique su alma, que purifique sus pecados, que lo libre de la condenación, que lo libre de la muerte eterna. Pero otra cosa que debemos decir, mis hermanos, es que así como este mensaje fue dado a unos hombres perseguidos, a unos hombres agobiados, a unos hombres con dificultad, a unos hombres que veían como incluso los más cercanos ahora los aborrecían y ellos cobraron ánimo y tuvieron esperanza al recibir esto, nosotros estamos llamados a la misma esperanza. ¿Es fácil ser cristiano? No. Pero más fácil aún es querer ser cristiano como la Biblia dice que debemos ser cristianos. Es difícil. La vida de iglesia es difícil. Habrán cosas que no queremos hacer y habrá muchos que quieren ser mejores y más buenos que Dios. Pero el Señor nos ha llamado a ser fieles. La esperanza que tenemos es que Él es el mensaje mayor. Ese es nuestro mensaje, mis hermanos. Esto es aquello que predica esta iglesia. Si usted viene por primera vez, segunda, tercera vez, usted debe saber, esto es lo que enseñamos. Si usted venía con una expectativa, bueno, vamos a ver qué tips me dan para ser mejor papá, mejor hijo, mejor esto, mejor lo otro, qué escalera al éxito me presentan, o qué sueño maravilloso me van a dar para levantarme mañana, está en el lugar equivocado.
pero al mismo tiempo está en el lugar correcto, porque usted no necesita ese mensaje, usted necesita ser salvado por el Señor Jesucristo, vivir para Él, caminar en esperanza, poniendo los ojos en Cristo, como dice Hebreos capítulo 12, el autor y consumador de la fe. Usted necesita de esto, todos necesitamos del Señor. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea aquello que vivimos, nosotros necesitamos la esperanza y la salvación que solamente el Hijo de Dios nos puede ofrecer. Este es el mensaje que nos une como iglesia. No nos une como iglesia tener gustos parecidos, no nos une como iglesia ni siquiera que vivimos en la misma ciudad. Lo que nos une como iglesia es este mensaje de salvación en el cual estamos intentando vivir. Hermanos, aquellos que somos miembros de esta iglesia, esto es lo que nos une. Afirmar quién es Cristo, como la palabra nos enseña que es Él. Este es el Salvador que adoramos hoy. Tenemos razones para confiar, tenemos razones para descansar en el Señor, para poner nuestra esperanza en Él. ¿Sabe una cosa? Y quiero terminar con esto. Muchos de estos hombres que recibieron este mensaje fueron testigos de la destrucción del templo de Jerusalén unos años después. Y muchos de esos hombres que habían escapado ahora de poner su esperanza en el templo y en las figuras visibles, abrazaron la fe, corrieron hasta el final y muchos de ellos fueron entregados a muerte por el Evangelio. ¿Se imagina usted ver cómo el templo, aquello donde usted pone su esperanza, la señal de que Dios está con usted, pero que al mismo tiempo iba a ser un templo temporal, es destruido? Todas sus esperanzas se acaban. Su trabajo, que era contrato indefinido nivel 4, se acabó. La empresa se acabó. Puede ver sus sueños derramándose, resquebrajándose. ¿Dónde usted pondría su esperanza entonces? Tiene que ponerla en algo que no puede ser visto, que no puede ser palpado, pero que al mismo tiempo es más poderoso y más real que cualquier cosa que podamos ver. Y eso es el Señor. Que sea glorificado el Señor. Él es el mayor y más glorioso mensajero. Él nos ha mostrado la gloria de Dios y por eso nos anuncia una mayor salvación. Amado Señor, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por darme el privilegio de predicar tu evangelio hoy, Señor. Guarda esta iglesia, guarda a mis hermanos, por favor, guarda nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, aun cuando esa fidelidad sea costosa, sea dolorosa, sea difícil, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ti, Señor. Ayúdanos a reconocerte no solo como el mejor mensajero, sino como el mensaje mayor, como la palabra misma de Dios que ha mostrado la gloria del Creador. Gracias, Señor. Bendice nuestro tiempo de comunión esta tarde y bendice este tiempo que vamos a tener en el que celebraremos también tu cena, Señor, donde recordaremos la obra del Evangelio, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Oramos agradecidos, Señor, tu santo nombre. Amén.